Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y bienvenidos a esta tercera tutoría asincrónica donde vamos a discutir el tema 3 de la unidad didáctica del curso, que son nuevas tendencias en agroindustria y alimentación. Son lecturas muy interesantes que ustedes como estudiantes de la UNED deben ir desarrollando de una manera autodidacta y demás, y donde se pretende que el estudiante desarrolle los conocimientos en cuanto a estas nuevas tendencias que se deben de tener en la agroindustria moderna y contemporánea. Específicamente en la guía de estudio del curso de agroindustria, se deben de desarrollar los siguientes elementos. Les recuerdo que también esta tutoría va a quedar grabada y subida en la plataforma de campus virtual para que ustedes la puedan ver sin ningún problema. Bien, vamos a ver cuáles son los contenidos temáticos de esta tutoría que se tienen que analizar con respecto a las lecturas. Un momentito. Vamos a proyectar la unidad didáctica. Bien, está por acá. Eh, el objetivo de este tema 3, procesos y tecnologías en la transformación agroindustrial, es diagnosticar procesos agroindustriales en forma de mejoramiento continuo, tecnológico, humano y financiero para la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas a resolver. Bueno, según la guía de estudio, ustedes deben de complementar una serie de lecturas que van desde un análisis de los procesos productivos, pasando por los temas de las nuevas tecnologías limpias aplicadas en la agroindustria y también innovación y desarrollo de la agroindustria, pasando por las tendencias modernas de procesamiento de alimentos a nivel mundial y nacional y finalmente herramientas ingenieriles usadas en el análisis de procesos productivos, específicamente el diagrama de Chicago y el árbol de problemas, la metodología QFD, the Quality Function de Deployment, el cuadro de mando integral y justo a tiempo. Cada una de estas herramientas tiene toda una metodología. En la guía no se amplía en cada una de estas metodologías y es importante que a nivel de ingeniería, como ingenieros e ingenieras, conozcan en detalle cada una de estas, pues en la aplicabilidad, ustedes saben, los que ya están incorporados al mercado, al sector productivo, son muy importantes en la resolución de problemas y también el mejoramiento de los procesos productivos con los que estamos familiarizados y estamos trabajando, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos elementos, ¿vale? La guía la guía de estudio en cuanto a transformación agroindustrial y el papel crucial de los procesos y tecnologías en la optimización del sector agroindustrial nos da todas esas orientaciones que les acabo de decir en cuanto al estudio que ustedes tienen que ir desarrollando.
Ustedes vieron que en la guía se describe en primer lugar los procesos productivos agroindustriales que agregan valor a los productos mediante actividades como la conservación, la selección, el lavado, la molienda y también incluidos los tratamientos térmicos, los ejemplos que vienen en la guía. La finalidad de estos procesos es extender la vida útil de los productos, también minimizar pérdidas y también facilitar la distribución y el consumo, enfatizando en la calidad, en la inocuidad, en el empaque y también en la logística. La guía habla de que existen diferentes tipos de procesos productivos. Primero, los procesos lineales, que están orientados a la producción eficiente de un solo producto. Los procesos intermitentes, caracterizados por la producción en lotes con flexibilidad para múltiples productos. Y también habla de un tercer proceso, que son los procesos por proyectos, que están enfocados en productos únicos como construcciones o manufacturas ya especializadas. La guía también destaca la importancia de las tecnologías limpias en la agroindustria que buscan reducir el impacto ambiental y ofrecer ventajas competitivas. Los sectores energéticos, hidráulico, logístico y de gestión de residuos también adoptan estas tecnologías para optimizar recursos y minimizar la contaminación. Al final de la guía, ustedes vieron someramente las herramientas de análisis como el diagrama de Chicago y el árbol de problemas. El diagrama de Chicago permite identificar causas o posibles causas de problemas en sistemas complejos, mientras que el árbol de problemas ayuda a extender la naturaleza y contexto de una problemática y sus efectos. Este capítulo 3 concluye con tendencias como el enfoque con dietas saludables, nichos de mercados y también la importancia de la transformación digital para adaptarse a las cambiantes demandas de la industria alimentaria y de sociedad. Vamos a continuar. Vamos a ir viendo cada una de las lecturas para ir haciendo un análisis un poquito un poquito en detalle, no en profundidad, son muchas lecturas, pero vamos a ir analizando cada uno de los elementos que son importantes en la lectura. Bueno, la primera lectura habla sobre los conceptos de producción limpia en agricultura. Em, Como decía, la lectura nació en la década de los 80 como respuesta a los altos costos de tratamiento de residuos. La producción limpia se enfoca en minimizar el impacto ambiental y optimizar la eficiencia en el uso de los recursos. Si bien el ideal es cero emisiones, la realidad actual limita su viabilidad, por lo que la producción limpia promueve la minimización y reutilización de desechos, buscando un equilibrio entre beneficios y costos sociales. Un elemento muy importante dentro del sector agroindustrial, considerando que la agricultura es uno de los causantes principales de este cambio climático. Por lo tanto, en agricultura, la producción limpia prioriza el uso eficiente de materias primas, reducción de emisiones y un entorno seguro para la salud humana y también ambiental, buscando sostenibilidad y competitividad. Las acciones de producción limpia incluyen conservación de recursos, reciclaje y reducción de insumos tóxicos, aplicando estrategias de manejo integrado de plagas, también fertilización responsable y también prácticas culturales que minimicen los residuos sin afectar el agroecosistema. Un aspecto importante es el manejo integrado de plagas, que consiste en 4 pasos: identificación, monitoreo, evaluación de niveles de daño económico y métodos de control. Este enfoque permite el uso responsable de plaguicidas y fomenta métodos ecológicos como el control biológico. También el manejo de fertilización basado en balances nutricionales busca aplicar los nutrientes en momentos específicos para minimizar pérdidas y evitar la contaminación de suelos y aguas.
La producción limpia en fertilización también promueve técnicas como el uso de fertilizantes de liberación lenta y la adaptación a la demanda del cultivo con el fin de reducir la eutrofización y conservar los recursos del agua. Uno de los aspectos muy importantes de la lectura es que se analiza la importancia de la eficiencia en el uso de nutrientes, no solo para el éxito productivo, sino también para la sostenibilidad económica y también ambiental. Por lo tanto, se destaca que un buen manejo adecuado maximiza beneficios económicos y garantiza la sostenibilidad y sustentabilidad a largo plazo. ¿Ok? La producción limpia, entonces, como se desarrolla en la lectura, es una estrategia ambiental y de gestión también empresarial para reducir la contaminación desde su origen, optimizando el uso de recursos y reduciendo los residuos. Em, Como les decía, este tipo de producción, en lugar de enfocarse en tecnologías de control de contaminación, la producción limpia busca la prevención, promoviendo prácticas que minimicen el impacto ambiental y se vayan alineando con principios de sustentabilidad económica. Entonces, esta puesta en práctica de técnicas de coeficiencia busca producir bienes y servicios de la manera más limpia y sostenible. Aunque la idea o la principal idea es cero emisiones, es aún poco viable en la mayoría de los procesos industriales, agroindustriales en general, ¿verdad? En la práctica, la producción limpia implica, como les decía, la utilización eficiente de materias primas, una menor generación de residuos y emisiones y un manejo responsable de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Esto se traduce en un doble beneficio para las empresas agrícolas. Primero, mejorar su competitividad al reducir costos y también garantizar su sostenibilidad mediante una menor carga ambiental. La implementación de producción limpia abarca tanto procesos como productos. A nivel de proceso se busca una reducción y el reciclaje de residuos, el uso racional de agua y energía y la eliminación de materiales tóxicos. En productos se promueve la reducción de impactos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final, considerando el uso de empaques ecológicos y también un menor consumo de recursos durante la fabricación y uso. Entonces, ampliando un poquito más en este tema de manejo integrado de plagas, la producción limpia trata de que sea un enfoque que permite o que permita controlar las plagas sin recurrir a pesticidas en exceso y sin dañar el ecosistema. Este sistema consta de cuatro componentes, como les decía, ahí está en la lectura. Primero era la identificación precisa de plagas y enfermedades. Por lo tanto, es fundamental para aplicar métodos específicos y efectivos de control. El segundo es el monitoreo y los pronósticos. Aquí se deben de registrar las condiciones meteorológicas y el estado de desarrollo de cultivos para predecir y anticipar brotes de plagas. El tercer elemento son los niveles de daño económico. Aquí se acepta que algunos daños puedan ser tolerables siempre que no generen pérdidas significativas, evitando así el uso innecesario de pesticidas. Y finalmente, los métodos de control directo. La producción limpia indica que antes de aplicar pesticidas se priorizan métodos ecológicos como el control biológico, feromonas y la técnica del macho estéril, por ejemplo, que afectan exclusivamente a las plagas objetivo. La producción limpia en el manejo integrado de plagas contempla también la resistencia a plaguicidas, un desafío común que ocurre cuando las plagas desarrollan tolerancia a productos químicos, dificultando su control. Para minimizar este riesgo, se recomienda aplicar plaguicidas solo cuando sea necesario, alternar ingredientes activos y también reducir las dosis utilizadas.
Ampliando un poquito más en cuanto a fertilización, la producción limpia también aplica principios específicos en el manejo de fertilización, guiándose por balances nutricionales que optimizan la absorción de nutrientes por parte de los cultivos, como les decía anteriormente. Por lo tanto, la fertilización limpia promueve una aplicación adecuada de nutrientes en momentos precisos. Esto va a minimizar la lixiviación y pérdida de nitrógeno y otros elementos del medio ambiente, especialmente en suelos alcalinos donde se pierde amoníaco. Este enfoque reduce el riesgo de, como les decía, eutrofización en los cuerpos de agua, un problema causado por ese exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo, que fomenta el crecimiento incontrolado de algas y también reduce el oxígeno del agua, afectando gravemente a los ecosistemas acuáticos. Entonces, para aplicar correctamente los nutrientes, los agricultores deben considerar factores como la época de siembra, el tipo de suelo y también la rotación de cultivos. Técnicas como el uso de inhibidores de nitrificación y fertilizantes de liberación lenta también ayudan a ajustar la disponibilidad de nutrientes en el suelo a las necesidades de las plantas. Esto va a minimizar las pérdidas y va a contribuir a la conservación de las aguas superficiales y también subterráneas. Existen ventajas económicas y ambientales de la producción limpia. La producción limpia no solo representa una práctica ambientalmente consciente, sino que también ofrece beneficios económicos a largo plazo, ya que reduce costos al disminuir el uso de insumos y aumentar la eficiencia de los sistemas agrícolas. Este enfoque es vital en el contexto actual de cambio climático y de demandas de sostenibilidad por parte de los países, ya que permite que las empresas agrícolas se mantengan competitivas y que respondan mejor a las exigencias de los consumidores y normativas ambientales cada vez más estrictas. Uno de los elementos que concluye también la lectura es que la producción limpia, como les decía, es una estrategia integral que a través de una gestión eficiente de los recursos, control de plagas ecológico, como acabo de hablar, y fertilización balanceada, contribuye a la competitividad y sustentabilidad de la agricultura y de la agroindustria. Implementar estos principios es fundamental para mejorar la eficiencia, también reducir costos, proteger el medio ambiente, em, proteger el medio ambiente y satisfacer las necesidades de la creciente demanda de productos agrícolas y agroindustriales, pero de una manera sostenible, ¿verdad? Que esto es lo importante de esta lectura. Bien, vamos a ir con la siguiente lectura. La siguiente lectura, según la guía, habla sobre tecnologías limpias como fuente de ventaja competitiva empresarial. Bueno, recordemos que las lecturas van diseñadas en función a cada uno de los contenidos y de los elementos que componen la unidad. Entonces, llevan una secuencia. Aquí es importante eh, mencionar que esta lectura explora cómo la adopción de tecnologías limpias puede ser tanto una solución a la contaminación ambiental como un motor de competitividad en el ámbito empresarial. Desde una perspectiva histórica, la lectura subraya que la industrialización ha intensificado el deterioro ambiental, lo cual llevó a un cambio de paradigma en la producción desde la década de 1970, cuando los consumidores comenzaron a exigir prácticas más responsables. Este contexto destaca el surgimiento del marketing ecológico y el desarrollo de tecnologías limpias que han cobrado relevancia como estrategia ambiental y de negocio en los últimos años. La lectura define las tecnologías limpias también como herramientas y procesos que minimizan el uso de materia prima y energía, generando menos residuos y reduciendo significativamente las emisiones de dióxido de carbono. Por tanto,
las tecnologías limpias se enmarcan en la producción más limpia y la ecoeficiencia, cuyo objetivo es maximizar el valor de los productos, reduciendo los recursos utilizados. Este enfoque es fundamental, ya que las tecnologías limpias no solo se aplican al final del ciclo productivo, sino desde el inicio, lo que permite un control ambiental más efectivo y menos costoso a largo plazo. Desde un punto de vista competitivo, la lectura señala que la implementación de estas tecnologías ofrece beneficios en la eficiencia de recursos, en la reducción de los costos operativos y una imagen corporativa positiva. En el mercado actual, las empresas que integran prácticas ambientales innovadoras ganan valor de marca y fidelidad del consumidor, ya que un segmento significativo e importante de consumidores es sensible a los temas de sostenibilidad. Esta ventaja es reforzada por el hecho de que la adopción de tecnologías limpias se convierte en una barrera de entrada competitiva para empresas que aún dependen de procesos contaminantes y también menos eficientes. Pero también existen ventajas y desafíos para las empresas. Uno de los puntos críticos del análisis es cómo las tecnologías limpias aportan una ventaja sostenible y diferenciadora en el mercado nacional, en mercados internacionales, destacando el valor de la responsabilidad social empresarial. Las empresas que invierten en tecnologías verdes y prácticas de coeficiencia experimentan beneficios como un mejor acceso a financiamientos sostenibles, incentivos fiscales y también mayor rentabilidad a largo plazo. Sin embargo, la lectura también enfatiza los desafíos económicos y también culturales, ya que la implementación de estas tecnologías implican un alto costo inicial y un cambio en la estructura organizacional en las empresas. Otro elemento importante de la lectura es que además sugiere que los estados juegan un papel crucial para fomentar la adopción de estas tecnologías, ya sea a través de incentivos o regulaciones ambientales. Esta colaboración público-privada es fundamental para impulsar el desarrollo de una economía verde, donde las políticas medioambientales y las tecnologías sostenibles trabajan en conjunto para mitigar el impacto ambiental y también para promover el crecimiento económico. Sin embargo, la lectura menciona que países en vías de desarrollo enfrentan grandes barreras de propiedad intelectual que dificultan el acceso a estas tecnologías, planteando entonces la necesidad de revisar acuerdos internacionales para facilitar una transferencia de tecnologías verdes, equitativas y también accesibles. La lectura también destaca el papel de la ecoeficiencia en el futuro competitivo de las empresas. Y aquí también el sector agroindustrial se ve inmerso dentro de este término de la ecoeficiencia, ya que la relación entre la reducción de recursos y el aumento de valor del producto final se convierte en un elemento clave en los mercados modernos. La coeficiencia, al reducir los costos ocultos de la contaminación, permite a las empresas gestionar de manera más efectiva sus recursos y mejorar su rentabilidad. Desde este enfoque, la contaminación no es solo un problema ambiental, sino un indicador de ineficiencia productiva que, si se aborda adecuadamente, puede mejorar los resultados financieros, estratégicos y de sostenibilidad a largo plazo. Por tanto, a las empresas que buscan posicionarse en el mercado global, las tecnologías limpias representan una herramienta estratégica para lograr una diferenciación sostenible y significativa, construyendo un valor agregado que no solo responde a las expectativas del mercado, sino que también contribuye a la resiliencia del negocio frente a las crisis ambientales. La tecnología limpia no es solo una moda o una respuesta temporal a la presión regulatoria y social. Como vemos,
Es una tendencia que exige una planificación estratégica y una adaptación continua por parte de las personas y de las empresas, garantizando que las organizaciones puedan mantenerse competitivas en un mercado cada vez más consciente y regulado en términos de sostenibilidad. Bien, entonces aquí importante en esta lectura es que las tecnologías limpias ofrecen una ventaja competitiva relevante para las empresas, no solo por la reducción de costos y el impacto positivo en la imagen corporativa, sino también por su capacidad de fomentar un cambio hacia modelos de producción más sostenibles y resilientes. Las empresas que adoptan estos enfoques no solo responden a una demanda actual del mercado, sino que se preparan para un entorno en el cual la sostenibilidad y la innovación verde serán esenciales para sobrevivir y también para prosperar. Esta visión presenta una oportunidad estratégica para empresas en economías emergentes, pero también plantea la necesidad de superar barreras estructurales y promover una cooperación global para el acceso a todas estas tecnologías sostenibles, ¿no? Bien, yo traté de hacer las diapositivas bien concisas para no tener tanta diapositiva, ¿verdad? E ir analizándolas más en detalle. Ok, bueno, vamos a ver por acá. La siguiente lectura son tecnologías para la mitigación del cambio climático en el sector agropecuario. Esta lectura describe diversas tecnologías enfocadas en reducir los gases de efecto invernadero producidos en la agricultura. Este análisis se estructura en tres categorías: reducción directa de emisiones, secuestro de carbono y sustitución de productos de alto impacto por alternativas sostenibles. La lectura también se centra en las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que son los gases de efecto invernadero más comunes en el sector. ¿Ok? Vamos a ir hablando un poquito sobre cada una de estas tecnologías. Bueno, la primera es el manejo de emisiones de dióxido de carbono. Aquí es importante el secuestro de carbono en suelos agrícolas. Entonces, ¿qué estrategias se recomiendan según la lectura? Para el secuestro de carbono en suelos agrícolas, a través de prácticas como la labranza de conservación, se puede capturar el carbono en el suelo. Esto no solo reduce el dióxido de carbono en la atmósfera, sino que también mejora la fertilidad del suelo, beneficiando la producción agrícola a largo plazo. También se habla del reemplazo de biocombustibles fósiles. El etanol y el biodiesel representan alternativas al uso de combustibles fósiles, aunque su efectividad depende de la estructura de los sistemas de producción y también de la disposición de incentivos gubernamentales para su adaptación. Y otra también alternativa es la agroforestería. Como sabemos, esta integra árboles en áreas de cultivo, maximizando el secuestro de carbono mediante la fotosíntesis y el almacenamiento de biomasa tanto en el suelo como en plantas perennes. Segundo elemento es la alimentación, perdón, sí, la reducción de emisiones de metano. Aquí se establecen varias estrategias. El manejo de la alimentación del ganado. Aquí, por ejemplo, se recomienda la modificación en la dieta de los rumiantes, incluyendo ensilados de paja amoniacada. Esta reduce las emisiones de metano durante la fermentación digestiva del ganado. Y en prácticas del arroz, como se habla en la lectura, al alternar los niveles de agua en los campos de arroz, se reduce la producción de metano en ambientes anaeróbicos. Una práctica particularmente efectiva en las regiones de Asia. Tercer elemento es la mitigación del óxido nitroso. Aquí se propone varias estrategias. La primera es la inhibición o inhibidores de nitrificación y uso optimizado de fertilizantes. Estos reducen la conversión de amonio a nitrógeno
disminuyendo las emisiones de óxido nitroso. Esta práctica es especialmente relevante en cultivos con altas demandas de fertilización nitrogenada y también el manejo de residuos de cultivos. La aplicación de residuos como el biocarbón mejora la retención de nutrientes en el cultivo y reduce la volatilización del nitrógeno. Existen barreras y retos para la adopción de tecnologías de mitigación. La implementación de estas tecnologías presentan retos significativos, especialmente en términos de costos y accesos a las tecnologías en regiones menos desarrolladas. Los costos iniciales para tecnologías avanzadas como los sistemas de irrigación de precisión o los cultivos de cobertura mejorados pueden ser prohibitivos sin el apoyo gubernamental o internacional. Además, existe una carencia de conocimientos y recursos en regiones donde la agricultura es tradicional, lo cual limita la adopción a este tipo de prácticas. En general, esta lectura de tecnologías para la mitigación en el sector agropecuario ofrecen un potencial significativo para reducir los impactos del cambio climático. Al adoptar estas prácticas que optimicen el uso de recursos y disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero, el sector puede contribuir tanto a la sostenibilidad ambiental como a la eficiencia económica. No obstante, como les decía, la efectividad de estas medidas depende en gran medida del compromiso de los gobiernos y de la cooperación internacional para superar las barreras económicas, políticas y de infraestructura con que cuentan los países. Bien, vamos a continuar. Otra lectura, la lectura que sigue es la de innovación agroindustrial. ¿Ok? Em, Esta lectura se centra en la integración de innovaciones tecnológicas y estratégicas como un motor fundamental para el avance del sector agroindustrial, especialmente en el contexto latinoamericano. Este enfoque es particularmente relevante dado el papel de la agroindustria en la economía y la seguridad alimentaria de la región. Aquí son importantes los elementos de la agroindustria 4.0, también la biotecnología y la bioeconomía, también, que se perfilan no solo como elementos de mejora productiva, sino como herramientas que enfrentan desafíos globales como el cambio climático, como hablamos anteriormente, la escasez de recursos y también la necesidad de sostenibilidad. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la agroindustria 4.0 que ya analizamos en una tutoría previa. Como habíamos dicho, la agroindustria 4.0 aplica tecnologías emergentes como el Big Data y la inteligencia artificial. Esto para mejorar la precisión y la eficiencia en la producción agrícola. Este componente de la cuarta revolución industrial permite recopilar y analizar grandes volúmenes de datos sobre clima, hablábamos sobre suelos, plagas y otros factores clave, posibilitando una toma de decisiones basada en datos y no en suposiciones. Las ventajas de esta precisión son múltiples. Por ejemplo, permiten reducir el uso de recursos como el agua y también de fertilizantes, anticipar posibles problemas productivos y también ajustar la producción a las demandas del mercado. Desde una perspectiva competitiva, la agroindustria 4.0 es una forma en la que las empresas promueven, o más que todo, responden a las necesidades de los consumidores cada vez más informados y exigentes en cuanto a la sostenibilidad y el impacto ambiental de los productos. Además, el uso de sensores y dispositivos del Internet de las Cosas en los campos permite una gestión eficiente, brindando a las empresas agrícolas una capacidad de adaptación rápida a los cambios en el entorno económico y también climático. A pesar de sus beneficios, uno de los grandes desafíos de la agroindustria 4.0 en Latinoamérica es la brecha digital.
Para que las empresas agrícolas adopten estas tecnologías, es necesario cerrar las diferencias en infraestructura y también en capacidad tecnológica de las zonas rurales. El segundo elemento diferenciador es la biotecnología. Aquí se traduce en la innovación en genética y agricultura sostenible. La biotecnología es un área que ha demostrado un impacto positivo en la agricultura, permitiendo desarrollar cultivos más resistentes a enfermedades, sequías y cambios a las temperaturas. Esta tecnología facilita también la reducción de insumos como pesticidas y también fertilizantes químicos, promoviendo una agricultura más sostenible y económica. Sin embargo, la biotecnología enfrenta desafíos significativos en América Latina, entre los cuales se encuentra la resistencia de ciertos sectores de la población a los organismos genéticamente modificados y las limitaciones impuestas por algunas legislaciones locales. Por tanto, la biotecnología no solo apunta a mejorar la productividad agrícola, sino también a apoyar la seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático y creciente demanda de alimentos. Sin embargo, el éxito de la biotecnología en el sector agrícola depende en gran medida de políticas y marcos regulatorios que faciliten su implementación responsable. La inversión en educación y también en capacitación es fundamental, ya que el uso adecuado de la biotecnología en la agricultura requiere de conocimientos avanzados en genética y ciencias agrarias, campos en los que aún existen brechas formativas. El tercer elemento es la bioeconomía. Aquí lo que se busca es la maximización de recursos renovables y de sostenibilidad. La bioeconomía se perfila como un modelo económico y económico que busca el aprovechamiento integral de la biomasa, utilizando recursos renovables de forma sostenible para producir bienes de alto valor agregado, como por ejemplo biocombustibles, bioplásticos y productos también farmacéuticos. En América Latina la bioeconomía tiene un gran potencial debido a su biodiversidad y abundancia en recursos naturales. Este enfoque no solo permite reducir la dependencia de recursos no renovables, sino que además promueve el desarrollo económico mediante la creación de cadenas productivas sostenibles y también el manejo de las zonas rurales en cuanto a la empleabilidad. Por lo tanto, mejora la empleabilidad de las zonas rurales, aumentando la productividad de estas, ¿verdad? La implementación de la bioeconomía en la agroindustria puede ser transformadora, pues incentiva el uso eficiente de los subproductos agrícolas y el reciclaje de desechos. Sin embargo, para que la bioeconomía alcance su máximo potencial, se requieren inversiones también de investigación y desarrollo, así como un marco de políticas públicas que fomenten la cooperación entre actores públicos y privados. En este contexto, el sector agroindustrial latinoamericano podría posicionarse como líder en biotecnología y bioeconomía si logra superar las barreras estructurales, formativas, legales e inclusive culturales que limitan su desarrollo actual. Existen tendencias globales y redes de innovación también que habla la lectura. La lectura subraya la importancia de las redes de innovación, en particular a nivel regional e internacional, como un medio para fortalecer el sector agroindustrial en América Latina. Específicamente, establece que la cooperación entre países facilita el intercambio de conocimientos y recursos, permitiendo que los agricultores y agroindustriales accedan a tecnologías de punta y mejores prácticas. Además, las redes de innovación pueden ayudar a reducir los costos asociados con la investigación y el desarrollo y también a superar las barreras tecnológicas a través de la cooperación y el intercambio de experiencias exitosas. Este enfoque de redes y colaboración entre países también resalta la importancia de la educación y la capacitación en el sector agroindustrial. La innovación requiere de profesionales capacitados y de un entorno propicio que facilite la investigación aplicada.
Por lo tanto, la colaboración entre instituciones educativas, empresas y gobiernos puede ser clave para construir una infraestructura educativa que forme a los futuros líderes de la agroindustria. Bueno, en general, esta lectura es muy importante en cuanto a la innovación agroindustrial se refiere en América Latina, ya que tiene esta área tiene el potencial de transformar el sector mediante la adopción de prácticas tecnológicas avanzadas y de maneras sostenibles. Los componentes en cuanto a agroindustria 4.0, biotecnología y bioeconomía no solo permiten aumentar la competitividad, sino que también abren oportunidades para desarrollar un modelo agrícola resiliente frente a los desafíos ambientales y económicos que enfrentamos. Sin embargo, estos avances requieren una estructura de apoyo sólida en términos de políticas, financiamiento y también de capacitación. Em, la lectura también destaca que la investigación es importante. Si bien las innovaciones tecnológicas son fundamentales, el éxito de la transformación agroindustrial depende de una estrategia integral que incluya la formación de capital humano, el acceso a tecnologías y una visión a largo plazo orientada hacia la sostenibilidad y la cooperación regional. Entonces, la convergencia en estas acciones puede posicionar a América Latina como un referente global en innovación agroindustrial, aprovechando su riqueza en recursos naturales y también su capacidad de adaptación a la demanda de mercado internacional en el ámbito de la sostenibilidad. Ok, muy bien, vamos a ir viendo la siguiente lectura. Dicen, la lectura tendencias del procesamiento de alimentos en el contexto del COVID-19 y la globalización mundial examina cómo la pandemia y la globalización han acelerado y transformado las tendencias en la industria alimentaria, especialmente en áreas como la tecnología, la salud nutricional, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Estas tendencias reflejan una respuesta a los desafíos del contexto pandémico y buscan integrar avances tecnológicos para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del procesamiento de alimentos. Aquí es muy importante algunos elementos que destacan en cuanto a la aplicación de tecnologías de la información y de la comunicación en la industria alimentaria. Unido a la lectura anterior, las tecnologías de la información y de la comunicación, incluyendo el uso de sensores inteligentes, el Internet de las cosas, el Big Data, son cada vez más importantes en la industria alimentaria. Esto para monitorear y optimizar el proceso de producción. Esto, como vimos, permite controlar parámetros en tiempo real, mejorando la trazabilidad o rastreabilidad de los productos y reduciendo el uso de recursos. Un ejemplo es la implementación de tecnologías ciberfísicas que combinan sensores, procesamiento de datos y también robótica para gestionar los flujos de producción, especialmente en el contexto de fluctuaciones de demanda y restricciones en la cadena de suministros impuestas por la pandemia. Esta integración tecnológica no solo incrementa la competitividad, sino que también refuerza la capacidad de adaptación de las empresas alimentarias frente a crisis futuras. Otro elemento importante es el mejoramiento de la calidad nutricional y de los alimentos funcionales. Como sabemos, la pandemia intensificó el interés en alimentos que no solo sean seguros, sino que también mejoren la salud en este contexto. La industria ha avanzado en la producción de alimentos funcionales y en la investigación de la nutriogenómica, como indica la lectura, que explora la integración entre los componentes de los alimentos y el material genético de las personas para prevenir enfermedades. Este moderno enfoque está en auge ante el
incremento de enfermedades no transmisibles, que representan el 71% de las muertes a nivel mundial y resalta el desarrollo de productos con propiedades nutracéuticas que ofrecen beneficios específicos para la salud y responden a la creciente demanda de alimentos y de bajo impacto ambiental. Otro elemento importante en la lectura de la globalización y sostenibilidad en cuanto a la industrialización, eh, no, y la industrialización y automatización de procesos en la seguridad alimentaria. Em, la modernización del procesamiento de alimentos que incluyen tecnologías como la liofilización, la esterilización y la pasteurización está permitiendo minimizar la manipulación de productos y mejorar su seguridad. Además, la biotecnología y la biocatálisis magnética han mejorado la eficiencia de extracción de productos como jugos de frutas, aumentando el aprovechamiento de nutrientes. Estos métodos reducen la dependencia de productos químicos y el tiempo de procesamiento, lo cual no solo optimiza los recursos, sino que también se alinean con las normas de seguridad alimentaria, las normas ISO 9000 e ISO 14000, estándares cada vez más demandados en un mercado globalizado que exige seguridad y también sostenibilidad. Por lo tanto, la globalización ha permitido una mayor interconexión de los mercados alimentarios, pero también ha intensificado los problemas de desperdicio de alimentos y la sobreexplotación de los recursos. La industria entonces busca estrategias para reducir los desechos alimentarios y convertirlos en subproductos de valor agregado, lo cual implica el uso de empaques sostenibles y el desarrollo de bioenergías. La pandemia expuso de la misma manera la vulnerabilidad de la cadena de suministro, lo cual impulsó a la industria a replantearse el consumo de recursos y a reducir la dependencia de empaques no sostenibles, promoviendo una bioeconomía que incluye energías alternativas y tecnologías de reciclaje también avanzadas. En cuanto al aprovechamiento y la gestión de residuos, el manejo de residuos se ha convertido en un componente esencial en la industria de alimentos, debido a su impacto ambiental. La creciente población y el aumento de residuos han llevado a implementar métodos para convertir subproductos en fertilizantes, bioplásticos y también otros materiales sostenibles. Esta tendencia va de la mano con la economía circular y también refuerza el cumplimiento de las normas de la ISO 14001, fomentando un uso eficiente y ético de los recursos. Durante la pandemia, el incremento en el uso de plásticos y empaques desechables resaltó la necesidad de desarrollar alternativas biodegradables y reducir el impacto ambiental de estos materiales. Esta lectura es muy importante porque no solamente expuso, la pandemia también tuvo sus repercusiones positivas en la conciencia del ser humano, de las empresas y en la sociedad en general. Em, la lectura también concluye que el desarrollo tecnológico y la transformación de los métodos de procesamiento en la industria alimentaria están orientados a mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia. Factores que han o se han vuelto críticos en el contexto, en un contexto de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, el impulso de tecnologías inteligentes y el aprovechamiento de residuos junto con la globalización están remodelando, perdón, el panorama de la industria alimentaria hacia una perspectiva todavía más sostenible y también de una manera más resiliente. El éxito de estas tendencias depende, como hemos visto, de políticas y legislación que apoyen la innovación, la capacitación de nuevas tecnologías y la transición hacia prácticas sostenibles que alineen los objetivos de desarrollo
y la seguridad alimentaria con todos los desafíos globales actuales que estamos enfrentando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Un momentito para tomar un besito con. Muy bien. La lectura Nuevas tendencias en la producción y consumo alimentario también aborda cómo la sostenibilidad y una alimentación saludable están moldeando el futuro de la industria alimentaria. Aquí también se destaca la necesidad de reducir el impacto ambiental de la producción, también de aprovechar subproductos y desechos y de avanzar en sistemas de envasados sostenibles alineados con la economía circular. Ahorita vamos a ver un videito sobre economía circular. En un contexto de creciente demanda de alimentos y problemas ambientales, se enfatiza la importancia de modelos eficientes de producción y un cambio en los hábitos de consumo hacia opciones más sostenibles y todavía más saludables. Un momentito, por favor. Aquí voy a dejarles algunos enlaces para que ustedes, en la plataforma, para que ustedes accedan a estos videos también. Bien, entonces, ¿qué es lo que habla la lectura en general en cuanto al análisis de las principales tendencias? Bueno, el primero es la producción sostenible y economía circular, como hemos visto. La producción alimentaria requiere un enfoque de economía circular para reducir residuos y reutilizar subproductos. Esto incluye prácticas como la transformación de subproductos en ingredientes y materiales útiles, lo cual minimiza la dependencia de recursos naturales y también contribuye a la sostenibilidad. Este modelo económico se basa en gestionar coproductos y desechos, promoviendo su reciclaje para generar nuevos productos o también energía. Así, la industria alimentaria no solo responde a la necesidad de mayor eficiencia en el uso de los recursos, sino que también apoya la disminución de residuos a nivel global, una meta esencial ante la crisis ambiental que vivimos. El otro elemento es la nutrición de precisión y alimentos funcionales. La lectura explora el auge de la nutrición personalizada, adaptada a las necesidades individuales a través de estudios del genoma y el microbioma humano. Este enfoque, conocido como nutrición de precisión, permite ajustar la dieta de acuerdo con el estilo de vida y condiciones específicas de salud de cada persona, buscando prevenir enfermedades crónicas. En paralelo, los alimentos funcionales, enriquecidos en nutrientes y compuestos bioactivos, se han popularizado en respuesta a la demanda de los consumidores por productos que mejoren la salud y prevengan condiciones de salud complejas como enfermedades cardiovasculares y también la obesidad. Este segmento requiere un avance de investigación nutrigenómica que estudia la relación entre la genética, la dieta y también la salud. Otro elemento importante es la bioeconomía y la sustentabilidad de los recursos. La bioeconomía
Implica producir alimentos mediante recursos biológicos renovables, promoviendo el uso de materias primas más sostenibles y menos contaminantes. La inclusión de recursos, este tipo de recursos que son infrautilizados, como especies de pescado de bajo valor comercial y plantas halófitas, es una tendencia en crecimiento. Estos recursos pueden reemplazar ingredientes convencionales, reduciendo así la precisión sobre especies explotadas y contribuyendo a la biodiversidad. También se destaca el papel de los insectos como fuente eficiente de proteína, dando sus menores eh, requerimientos de agua y también de espacio que tienen, lo que los convierte en una alternativa práctica y también viable frente al cambio climático. Otro elemento importante que hablaba la lectura era sobre el desarrollo de envases sostenibles y reducción de plásticos. Los materiales de envasados deben evolucionar para ser biodegradables, reutilizables o también reciclables. La industria busca alternativas a los plásticos derivados del petróleo, dado su impacto ambiental. Polímeros procedentes de fuentes renovables y biodegradables representan una solución que permite reducir la dependencia de materiales plásticos convencionales. Aún así, estos materiales presentan desafíos en términos de propiedades físicas y también barrera, por lo cual la investigación en materiales híbridos y nanotecnología busca optimizar sus aplicaciones como envases comestibles y sistemas de liberación controlada también de ingredientes. En cuanto a la promoción de una alimentación saludable para reducir enfermedades crónicas, la lectura resalta la importancia de promover dietas que incluyan alimentos frescos, integrales y mínimamente procesados para prevenir enfermedades crónicas. Las enfermedades no transmisibles representan una amenaza creciente a nivel mundial, como sabemos, y la industria alimentaria tiene la oportunidad de ofrecer productos que se ajusten a las necesidades nutricionales de diversas poblaciones. Esto abarca desde alimentos para lactantes hasta productos para personas con intolerancias alimentarias, siendo una tendencia clave en la alimentación personalizada. Bueno, en general, esta lectura concluye que la industria alimentaria debe modernizarse y adaptarse a nuevas demandas de sostenibilidad y de salud pública. La combinación de modelos de economía circular, avances en biotecnología y desarrollo de envases biodegradables buscan la capacidad del sector para responder a los retos ambientales. Al mismo tiempo, que es importante, el crecimiento de la nutrición personalizada y de alimentos funcionales permite a la industria no solo mejorar la calidad de vida de los consumidores, sino también contribuir a la prevención de enfermedades. Este enfoque integral marca un avance hacia una producción y consumo alimentarios más responsables y resilientes en un contexto que vivimos frente a la crisis climática, de cambio climático, y también el crecimiento poblacional en el mundo entero. Muy bien. Ok, bueno, vamos a ver un videito sobre economía circular.
millones de toneladas de residuos al año, mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados. Y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar.
Muy bien, muy bonito el video. Esto también nos pone a reflexionar a los profesionales en el sector agroindustrial y agropecuario sobre nuestra responsabilidad compartida que tenemos con la economía circular y con el ambiente en general. Bien, como conclusiones generales de, eh, de esta lectura, les decía que se busca entonces prácticas sostenibles y economía circular que responda a las crisis ambientales y a las demandas de los consumidores. También entonces el sector agroindustrial tiene que ir a la vanguardia en cuanto a tecnologías limpias y tecnologías del cambio climático que fortalecen la competitividad y la eficiencia. También la cooperación internacional y políticas de apoyo son esenciales para el futuro agroindustrial resiliente. Y cuarto, las tendencias en consumo saludable y ecoamigable refuerzan la innovación hacia la industria, o sea, una industria todavía más ética. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a ir analizando las herramientas ingenieriles en el proceso en los procesos productivos, ¿verdad? Entonces, como les dije al inicio de la tutoría, eso es todo un tema, ¿verdad? En cuanto a metodologías que se aplican en la industria. ¿M? Y que son muy importantes que nosotros las conozcamos. Algunos ya las conocen en detalle, otros no. Entonces sí es importante ir viendo algunos elementos de cuanto a estas herramientas, específicamente al diagrama de Chicago, al árbol de problemas, al QFD, cuadro de mando integral y justo a tiempo, ¿verdad? Bueno, el diagrama de Chicago. El diagrama de Chicago fue desarrollado por Kaoru Ichikawa. Es una de las herramientas que visualiza y categoriza las causas de problemas complejos dentro de los procesos, ayudando a desglosar causas, raíz y efectos, ¿verdad? Y utiliza las 6 M's. Material, método, máquina, medición, mano de obra y madre naturaleza, ¿verdad? Esto en cuanto a medio ambiente. Material, en cuanto a la M material, aquí se analizan aspectos como la calidad y la disponibilidad de insumos, en el método los procedimientos seguidos, en la máquina las condiciones y la capacidad de los equipos, en la medición las técnicas de monitoreo, vigilancia y precisión, en cuanto a mano de obra, la capacitación y desempeño del personal, y en cuanto a medio ambiente, ¿verdad? Factores externos como el clima y también el ambiente. Ventajas, hace una visualización de problemas y comunicación efectivas entre equipos y también facilita el análisis de causa raíz y permite definir estrategias de mejora. Tiene desventajas también, como que consume tiempo y puede ser complejo si no se estructura adecuadamente. Y existe riesgo de sesgo, estaba proyectando, perdón. Y existe riesgo de sesgo si no participan todos los involucrados en el análisis. ¿Ok? Bien, aquí ustedes en la guía pueden ver algunos ejemplos de lo que es un diagrama de Chicago. Generalmente se le dice es de espina de pescado porque así asemejan el esqueleto de un pescado. Aquí tenemos las 6M, mano de obra, maquinaria, material, medio ambiente, método, medición, ¿verdad? Generalmente se pone el problema y se van analizando en cada una de las espinas primarias, ¿verdad? Las posibles causas de cada una de estas categorías, ¿verdad? Si el problema fue hecho por la mano de obra, si fue por maquinaria, si fue por material, si fue por medio ambiente, método o también por medición. Se van colocando en cada una de las espinas las posibles causas y subcausas a esos problemas también. Entonces, mediante metodologías ya de interrogativa de los por qué pasó esto, por qué pasó, qué pasó, etcétera, ¿verdad? Se va
llegando a una causa raíz del problema, ¿verdad? Que se puede estar suscitando, ¿verdad? Entonces, a eso nos da una representación gráfica más detallada de las posibles causas a un problema. Y creo que también en la guía viene un ejemplo, ¿verdad? Entonces viene el ejemplo como parte, este es el problema, parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto. ¿Por qué? Bueno, el grupo, ¿verdad? O el analista indica, bueno, fue por material. ¿Por qué? Hay una especificación incorrecta del material. ¿Por qué? Porque también pudo haber malas condiciones de almacenamiento. ¿Por qué? Porque el material estaba desgastado. Ah, ya entiendo. Ok. Por ejemplo, acá, vamos a lo que es la medición. Eh, ¿Por qué parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto? Ah, porque había un tamaño incorrecto del molde. ¿Por qué? Porque hay un error en el plano. Porque pudo haber un error en la producción. Ah, ven que se deriva de una primaria, secundarias, ¿verdad? Aquí también. ¿Por qué parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto? Por mano de obra. ¿Por qué? Por un error del empleado. ¿Por qué por un error del empleado? Porque había una configuración incorrecta de la máquina. ¿Por qué? O porque había un error en el procedimiento de producción. Entonces ya ahí empieza una serie de interrogantes, de investigación y demás para hallar cuál fue la causa raíz, ¿verdad? ¿Por qué hay una configuración incorrecta de la máquina? ¿Por qué hay un error en el procedimiento de producción? ¿Verdad? Esas son posibilidades, ¿verdad? Que pueden surgir durante el análisis. Al final, se define cuál fue la causa raíz del problema, ¿verdad? Esa es la causa raíz que hay que atacar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se visualiza de manera gráfica los posibles causas al problema que se suscita, ¿verdad? Entonces, sí es una metodología una de las más utilizadas dentro de las análisis de procesos productivos y sí es importante que la apliquemos en nuestro trabajo y demás cuando se suscitan problemas, problemas que meritan una solución. El árbol de problemas. Bueno, el árbol de problemas es una herramienta que identifica causas y efectos de una problemática central, proporcionando un análisis estructurado para transformarlo en un árbol de objetivos. Aquí se analizan las causas. Estas se ubican en las raíces, como ustedes ven acá, ¿verdad? Representan factores que contribuyen al problema. El problema central, situado en el tronco, define el problema principal y los efectos representados en las ramas son los resultados o consecuencias del problema. Tiene ventajas, puede ser que clarifica también el contexto y las causas profundas de un problema. También facilita la planificación estratégica al transformarse en objetivos, es muy importante, pero también tiene ciertas desventajas, como por ejemplo que puede ser subjetivo y requiere validación adicional y también requiere un equipo capacitado para identificar correctamente las causas y los efectos. En Ichikawa también se necesita un equipo capacitado. Bien, vamos a seguir por acá. Bien. El QFD, ¿verdad? El QFD o despliegue de la función de calidad es una técnica que traduce las necesidades del cliente en requisitos técnicos específicos, utilizando una casa de calidad como matriz para establecer prioridades. Em, Aquí se hace un análisis de procesos, ¿verdad? Recoge la voz del cliente y la integra en el diseño y producción. También hay una serie de etapas, aquí se identifican las necesidades, se hace la traducción de las características específicas y una evaluación de cómo cumplir con estos requisitos en cada etapa del producto. ¿Tiene ventajas? Como que se centra el diseño y producción en las expectativas del cliente, elemento muy importante, y también mejora la calidad final del producto y reduce retrabajos. Tiene desventajas como las otras metodologías, que es la complejidad de implementación, ya que involucra varias áreas de la organización y también requiere tiempo y compromiso de equipos multidisciplinarios.
Es ideal para diseño de producción centrados en las expectativas del cliente. Y la última herramienta es el cuadro de mando integral, también muy utilizada. El cuadro de mando integral es una herramienta estratégica para medir el desempeño de una organización desde 4 perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva del aprendizaje y del crecimiento. Ok, en cuanto a la perspectiva financiera, se analizan elementos como la rentabilidad y la generación de valor. La perspectiva de clientes, la satisfacción y la retención del cliente. En procesos internos se analiza la eficiencia en la cadena de valor. Y en el aprendizaje y crecimiento, todo lo que es capacitación y desarrollo organizacional. Ventajas: el cuadro de mando integral se alinea a las actividades de la organización con sus objetivos estratégicos y también facilita el monitoreo del desempeño en tiempo real y fomenta la mejora continua. Tiene desventajas, ya que requiere una estructura organizativa madura y una clara definición de objetivos, y la integración y capacitación inicial a veces puede ser muy compleja. Es ideal para organizaciones que buscan una visión holística de su desempeño. El Just in Time, justo a tiempo, es otra herramienta. Es una filosofía, ¿verdad?, de producción que busca reducir inventarios y mejorar la eficiencia mediante la sincronización de la producción con la demanda. Tiene varios principios, como eliminar desperdicios, producir solo lo necesario y en el momento preciso, y asegurar un flujo continuo de materiales. En la aplicación se utiliza para minimizar el stock o el inventario, lo cual reduce los costos de almacenamiento y mejora la respuesta de mercado. Tiene ventajas como que aumenta la eficiencia de recursos y minimiza costos, y también fomenta una cultura de mejora continua y elimina tiempos muertos. Es muy aplicada también en empresas modernas. Tiene desventajas: alto riesgo de desabastecimiento ante fallas de proveedores o demandas imprevistas, y también requiere una cadena de suministro confiable y una constante comunicación por parte de todas las partes. Estas herramientas, bueno, son ideales para empresas con una cadena de suministro confiable que buscan minimizar el stock o el inventario. Bien, en general, estas herramientas no solo analizan y optimizan los procesos, sino que también permiten una planificación estratégica alineada con la mejora continua y la necesidad de satisfacer a los clientes o necesidades específicas en un contexto industrial. Por lo tanto, cada herramienta permite analizar y optimizar procesos en diversas áreas productivas. El uso adecuado mejora la toma de decisiones y también la satisfacción de necesidades organizacionales. Su implementación puede requerir adaptación y capacitación para maximizar su efectividad. Muy bien. Sí, los invito a los que no conocen mucho en detalle, vean un poquito más en internet sobre y busquen material sobre esto. Yo les voy a poner un par de videitos y terminamos la tutoría.
Vamos a empezar en este ejemplo con una de las categorías, maquinaria o herramienta. Y vamos a analizar por qué existe un exceso de desperdicio de consumibles, pero exclusivamente viendo la parte de la maquinaria. Hay una técnica muy sencilla que se llama la de los porqués, en donde si una persona lanza una idea, la otra persona tiene que decir por qué cree que esa situación se está dando. Y se va preguntando exactamente la misma pregunta, ¿por qué?, con cada respuesta que se dé. La intención es llegar al fondo realmente del asunto, no quedarse simplemente con lo primero que se viene a la mente. Y esto nos ayuda a tratar de detectar la causa raíz mucho más fuerte, de manera mucho más contundente. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo, que solamente utilizamos dos porqués. El primer punto dice, se utiliza más de lo necesario, refiriéndose a los consumibles. Oye, pues yo creo que la causa de que hay un exceso de consumibles es porque se usa más de lo necesario. Entonces alguien pregunta, ¿por qué? Ah, pues porque las remachadoras que utilizan las personas, hablando de que están consumiendo muchos remaches, no están bien calibradas. Se vuelve a preguntar, ¿por qué? Ah, porque no se sigue un plan de mantenimiento y por eso no están bien calibradas. Aquí el punto es que tú puedes seguir preguntando por qué no se sigue el plan de mantenimiento y seguirle rascando. Lo que tienes que tener muchísimo cuidado es que ese exceso, o mejor dicho, al utilizar esta técnica del por qué, no te lleve, por ejemplo, a situaciones comunes que son para todas las empresas. Alguna vez en algún equipo que me tocó trabajar esta técnica, de todas las categorías, el resultado fue el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay dinero en la empresa y hace falta dinero para invertir. Ese tipo de respuestas, por ejemplo, como causa raíz, no sirve para nada, porque en todas las organizaciones el dinero es uno de los recursos más limitados que existen. Entonces, lo que tienes que hacer cuando utilizas esta técnica del por qué es abrir muy bien los ojos y ver cuando realmente ya llegas a un punto donde es algo que se puede solucionar, que está en tus manos y que realmente va a ocasionar un enfoque positivo en el proceso para tratar de solucionar el problema. En este caso, al utilizar dos porqués y determinar que no se sigue un plan de mantenimiento, nos dimos cuenta que no existía un plan de mantenimiento que fuera formal, solamente existía en la mente de una persona, por lo mismo no se le daba seguimiento formal, para no existir en papel, y que eso provocaba que muchas de las herramientas que se tenían no estuvieran funcionando como deberían de ser. Al no estar funcionando como tenían que funcionar, pues en vez de remachar correctamente, se desperdiciaba mucho material por el retrabajo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, esta nos pareció una excelente primera pista para poder determinar cuál es una de las grandes causas raíces por las que se estaba desperdiciando el material. Entonces, tomas ese enunciado y lo pones en la espina que le corresponde, si habláramos de lo de espina de pescado. Lo pones en la categoría que corresponde. Y simplemente lo que tienes que hacer es repetir el proceso para cada una de las categorías. Por ejemplo, si nos vamos a método o procesos, ya hemos hablado que métodos son procesos, aplicamos la misma técnica del por qué y decimos, ¿cuál es la causa de que hay un exceso de desperdicio de consumibles? Y alguien dice, bueno, porque la gente pide más material de lo que necesita. Hablando de que van y solicitan una cantidad mayor de material. ¿Por qué piden eso? Pues porque no existe una planeación de la producción. ¿Por qué no existe una planeación de la producción? Porque a lo mejor los jefes de área o los supervisores no saben cómo hacerlo. Nuevamente, yo tengo que ver en qué momento todavía está dentro de mis manos darle solución a esa posible causa raíz. Si yo sigo preguntando, puedo decir, ¿por qué no saben? ¿Por qué no hay capacitación? ¿Por qué no hay capacitación? ¿Por qué no hay presupuesto? Y llegamos a ese punto que te decía del dinero. Pero si yo estoy al tanto, si yo conozco mi entorno, si tengo realmente un equipo multidisciplinario que sepa de lo que está hablando, yo sé que el enseñar a una persona a cómo hacer planeación de la producción no depende de un área de recursos humanos, ni depende de contratar un curso extra sofisticado para decirle a la gente que tiene que planear cuánto material es el que va a necesitar. Entonces yo decido quedarme hasta aquí aplicando la técnica de los porqués y anotar esta como una posible causa raíz. ¿Sí? No saber cómo hacer la planeación de la producción influye porque eso provoca que no haya planeación correcta y al no haber planeación correcta, el personal pide el material que se les ocurre, que se les da la gana. Para las otras dos categorías lo aplico exactamente igual. En mano de obra o en personal, pues llegamos a la conclusión de que necesitaban sensibilización sobre los costos de producción y su impacto. Cuando una persona no sabe lo que le cuesta el material a la empresa, pues es mucho más fácil que lo pueda desperdiciar. Y esto lo puedes llevar a situaciones de familia, de tu hogar. Cuando dicen que los hijos o los hermanos pequeños no saben cuánto cuestan las cosas, pues es más fácil que se desperdicie, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo del trabajo. Hay que sensibilizar a la gente de lo que cuestan las cosas y el impacto que tiene el desperdicio con lo que la empresa puede necesitar. Si hablamos del medio ambiente o el entorno, en este caso, que es un ejemplo real, como ya te había comentado,
El área de producción estaba sobre tierra, no era concreto, no era cemento, no era asfalto, era tierra. Entonces, esto provocaba que era más fácil que algunos tipos de consumibles se perdieran porque al momento de caer, pues la misma tierra fina los tapaba. Entonces, no se podían recuperar. Y el mismo trabajador, cuando se le caía a lo mejor alguna pieza, pues como tenía que a lo mejor ensuciarse, ahí estar buscando la tierra, prefería dejar el material y utilizar uno nuevo que tenía de las bolsas que tenían ahí a la mano. Entonces, el hecho de que el entorno no facilitara que cuando se cayeran las piezas fueran fácilmente identificables, eso también provocaba que se desperdiciara más material. Como puedes ver, aplicando la técnica de los porqués, es relativamente sencillo que tú puedas determinar algunas causas raíz. Lo que tienes que tomar mucho en cuenta es que cuando lo estén analizando, mi recomendación es que se vayan categoría por categoría. A veces los equipos se sueltan en cuanto a que empiezan a fluir las lluvias de ideas y cada quien aporta una idea diferente, pero de diferentes categorías. Lo que yo te recomiendo es que se enfoquen. Primero vamos a ver una categoría, después de que surjan las ideas vamos a ver otra y después la otra y después la otra hasta terminar con las cuatro. Esto ayuda a que todos estén alineados en las mismas ideas y que cuando se utiliza la técnica de los porqués, también todos puedan enfocarse en lo mismo y no estar dispersos. Ahora, obviamente en una situación normal, pues no es suficiente con 4 causas raíz posibles, tiene que haber más o surgen mucho más en un proceso de lluvia de ideas, pero aquí por cuestiones de tiempo simplemente te vamos a mostrar un poco más avanzado cómo quedó más o menos el diagrama. El diagrama fue un poco más grande y surgieron muchas más causas, pero puedes ver que para cada una de las categorías, mínimo surgían 2, en algunas 3, y realmente en algunas llegaron a haber 5 o 6 causas posibles. Pero aquí lo que te estoy mostrando es para que tú veas cómo se construye el diagrama y cómo las diferentes causas se van adaptando. Cuando son muchas causas las que se detectan, tú puedes comenzarlas a agrupar y empezar a ver que a lo mejor algunas de ellas tienen cierta similitud y que de 2 causas se pueden fusionar en una. Pero esto ya es un análisis un poco, o digamos que ya cuando se tiene más práctica utilizando el diagrama, es mucho más sencillo hacer ese esquema. Bienvenido a este minicurso de Balanced Scorecard. El objetivo de este video es ayudarte a desarrollar habilidades que requieren de una aplicación efectiva de las 4 dimensiones de la metodología del Balanced Scorecard. Y esto lo vas a poder aplicar en el departamento donde tú estés trabajando, en tu empresa, inclusive si tienes un negocio propio. Esto va a ser de mucha utilidad para ti. Lo que vas a aprender en este curso es un poco sobre qué es la planeación estratégica. Vamos a hablar un poco sobre la planeación estratégica, ya que sobre esta se fundamenta el Balanced Scorecard. Después vamos a ver qué es el Balanced Scorecard y para qué sirve. Las 4 dimensiones del Balanced Scorecard, BSC es la abreviación, cómo se aplica, cómo implemento el Balanced Scorecard y qué son los KPIs, que tiene que ver con los indicadores de desempeño. Todo esto vas a aprender en el curso que tenemos en esta serie de videos. Así que vamos a comenzar platicando un poco sobre qué es la planeación estratégica. Lo que tienes que enfocarte o lo que tienes que ver es que la planeación estratégica es un proceso sistemático que nos ayuda a desarrollar e implementar planes para alcanzar las metas, propósitos y objetivos. Al decir que es un proceso sistemático, significa que no solo lo tienes que hacer una vez, sino que tiene que ser cíclico. Y es algo que se va a hacer de una manera rutinaria. Lo tienes que hacer una y otra vez. Se tiene que dar por sí solo en determinado momento, ya que hayas practicado lo suficiente o ya que llegues a un nivel de control de la metodología en sí. Este proceso sistemático debe ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. Significa que primero tienes que saber muy bien qué es lo que quieres. Debe de ser factible y apropiada, hablando de lo que son las estrategias. Deben de ser factibles. Debe proporcionar una ventaja competitiva. Esto es muy importante porque muchas veces planeamos solamente para cumplir con las actividades rutinarias o solamente para cumplir con lo que se nos está pidiendo, pero no estamos pensando en cómo obtener una ventaja competitiva y esto es algo fundamental en la planeación estratégica. Debe ser capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes y debe de ser medible en términos de su efectividad. Si yo quiero saber si mi planeación estratégica es efectiva, debo de ser capaz de medirlo. O viéndolo de otra manera, yo debo de hacer dentro de mi planeación estratégica actividades, procesos, iniciativas
que sean tangibles para poder ver si fueron efectivas después de un cierto tiempo. Ahora, es muy importante que tomemos una referencia con respecto a por qué es importante hablar de la planeación estratégica y del Balance Scorecard. Según la revista Fortune, menos del 10% de las estrategias formuladas efectivamente son ejecutadas de forma efectiva. Esto significa que no importa que te pases 5, 10, 20 horas, las que sean, formulando tus estrategias y que te queden perfectas. Solamente el 10% se ejecutan bien. Esto significa que la parte crítica es la ejecución, no tanto la planeación como tal. Y otra cosa que nos dice esta revista es que en la mayoría de los casos, se estima un 70%, no es porque la estrategia haya sido mala, sino porque la ejecución fue mala. Entonces, del 10%, perdón, del 100% de estrategias realizadas, solamente el 10% se ejecutan de forma efectiva, y de ese 90% que no se ejecutaron bien, es porque la ejecución tal cual no se hizo bien, no fue porque la estrategia hubiera sido desarrollada mal. Esto nos da un aspecto muy importante de lo crítico que es ejecutar. Muchas personas piensan que la planeación estratégica es una pérdida de tiempo porque precisamente solamente se enfoca en planear y que no podemos tener una manera efectiva de realizar las ejecuciones de dichos planes. Pues parte de lo que vamos a ver en el curso de hoy nos va a ayudar a saber cómo podemos ejecutar de manera efectiva esos planes. Y es que si yo tengo una estrategia, pues ¿cómo la voy a implementar o cómo la voy a ejecutar? Para tener éxito en los resultados, tengo que verificar el grado de cumplimiento en mis planes estratégicos, pero tengo que hacer para esto una alineación y medición de la eficiencia de los procesos. Este diagramita está muy sencillo, velo como un proceso general. Yo tengo como entradas mis estrategias y como mis salidas los objetivos alcanzados. Yo hago estrategias para alcanzar objetivos. Pero mis procesos estratégicos, aquellos que tengo que alinear y medir, tienen que ver con la distribución de recursos, asignación de personal, el uso de la tecnología, los sistemas de comunicación, el seguimiento y la medición, e inclusive aquellas habilidades blandas, como se les llama, como podrían ser el liderazgo y la administración, las habilidades de administración como tal. Estos procesos yo los tengo que alinear de tal manera que esas estrategias realmente me permitan alcanzar los objetivos. La retroalimentación que tiene este sistema, pues son los factores clave de resultados. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo sé que me van a ayudar o que me van a decir que esos objetivos se alcanzaron? Esta es una actividad que yo te recomiendo que la hagas de manera individual o en equipo y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué retos has tenido en y llena el enunciado? Puede ser en tu trabajo, en tu casa, en un proyecto individual que tengas, en tu empresa, con tus empleados, con tus jefes, no importa la posición donde estés. ¿Qué retos has tenido para lograr ejecutar de manera eficiente y efectiva cualquier estrategia que hayas desarrollado? No importa que no hayas seguido una metodología de planeación estratégica establecida. Lo importante es que tú, si desarrollaste algún plan, inclusive aprovechando que este video lo estamos soltando a finales de año, pero igual si lo estás viendo en cualquier otra época del año no importa, eh, analiza de todas las estrategias que has desarrollado, cuáles han sido los retos que han tenido para poderlas ejecutar bien. Pero analiza en los tres aspectos que tenemos aquí, en lo financiero, en los procesos y con el personal. Por ejemplo, un reto financiero podría ser que el flujo de efectivo no ha sido suficiente para poder ejecutar los planes como lo teníamos pensado. Un reto en los procesos es que no tenemos la tecnología suficiente o que los tiempos de procesos no son los adecuados para dar el resultado que nosotros queremos. Con el personal es que ha sido muy difícil capacitar al personal o que el personal que tenemos no está motivado o que la forma en que nosotros estamos trabajando con el personal no es nada más adecuada porque necesitamos estrategias diferentes. Analiza cuáles son los retos que tienes o que has tenido para poder ejecutar efectivamente las estrategias y anótalas. Esto nos va a servir muchísimo a todo lo largo del curso. Y esto me lleva a recordarte que al ser un mini curso, para que tenga la mayor efectividad contigo, hablando de efectividad tal cual, pues te recomiendo que hagas todos los ejercicios que te vamos a mencionar aquí para que realmente puedas practicar lo aprendido y puedas llevarte algo de valor general. Bueno, vamos a continuar. Hablando de retos, imagínate lo que sería el siguiente esquemita. Yo tengo la visión en la parte superior izquierda y esa visión que se definió a lo mejor el grupo de accionistas,
el dueño, aunque seas dueño único, pues lo tengo que comunicar a todo lo que es un corporativo o una dirección. Tengo que transmitir esa visión. No importa el tamaño de tu empresa o de tu grupo. Tú trata de hacer una analogía de los puestos que estamos hablando aquí con la estructura que tú tengas en tu organización. Entonces, la visión yo la tengo que transmitir hacia el corporativo o la dirección. La dirección la tiene que transmitir hacia la gerencia, hacia los mandos que siguen. Las gerencias lo tienen que transmitir a nivel operacional, aquellas personas de primera línea, ya sea que estén trabajando directamente en los procesos, que estén atendiendo a los clientes, que estén dando directamente el servicio. Y esa visión que se transmite a ese nivel operacional debe de quedar tan clara que yo pueda manejar mis presupuestos, el aspecto financiero, alineado a esa visión. La flecha lo que nos está diciendo es que yo tengo que hacer que esa visión fluya a través de toda la organización, no importa qué tamaño tenga. De tal manera que el manejo del dinero que yo estoy haciendo en las actividades más sencillas, más simples o más rutinarias dentro de mi negocio estén alineados con esa visión. Y esto es lo que de repente es complicado. Por eso el reto, muchas veces para lograr una ejecución efectiva, es comunicar como tal la estrategia. Porque la visión que yo tengo de lo que quiero lograr con mi negocio, yo la tengo que comunicar a toda la gente. Las estrategias que yo desarrollo están enfocadas en la visión. Y esas estrategias deben de ser comunicadas a todo lo largo de la organización, no importa si estamos hablando de 3 personas o de 5,000. El reto es exactamente igual, todos tenemos que estar alineados. Es solamente una cuestión de tiempo y de recursos que tenemos que utilizar para poder comunicarla de una manera efectiva. Y precisamente una manera que es altamente efectiva de cómo hacer esa comunicación es a través de metodologías. Si yo estoy viendo estos 3 círculos y veo que hay una formulación de la estrategia, una ejecución de la estrategia donde vemos que es el problema, y esas dos tienen que estar alineadas a una visión, precisamente lo que hace falta es algo que esté en medio entre la formulación de la estrategia y la ejecución de la estrategia. Porque ahí es donde tenemos la falla. Si recuerdas lo que vimos de la revista Fortune, precisamente el 90% de las empresas que fallan es en la ejecución, no en la formulación de las estrategias. Entonces ahí es donde nos hace falta algo que complete ese proceso o que nos ayude a hacerlo de una manera más sencilla. Y precisamente lo que se desarrolló en su momento fue el Balance Scorecard, algo que está entre la formulación de la estrategia y la ejecución de la estrategia. Entonces, el Balance Scorecard es aquello que nos va a ayudar a ejecutar las estrategias, pero a través de una forma muy efectiva de comunicación de la misma en toda la organización. Hasta aquí es la primera parte del curso. No olvides hacer tu tarea y te recomiendo que antes de que veas la segunda parte hayas completado el Muy bien. Estos 2 videitos y voy a poner un tercero en la plataforma para que ustedes vean la segunda parte sobre cómo hacer un cuadro de mando integral. Pero sí es importante conocer esos detalles sobre los principios o requisitos que se deben de tener para comenzar un cuadro de mando integral, como lo que es la planificación estratégica dentro de la organización. Les agradezco mucho haber escuchado, haber visto esta tutoría y nos vemos en la siguiente.